Muy buenas noches. Gracias al Señor que nos da la bendición de poder reunirnos una vez más. Gracias a nuestro Padre del Cielo que nos permite encontrarnos a través de esta transmisión. Bienvenidos cada uno de ustedes, mis hermanos, amigos y familiares. Bienvenidos, hermanos de la Misión Bíblica Bautista de San Juan de Calderón. Juntos en esta noche vamos a cantar al Rey de Reyes. Vamos a continuar con nuestro estudio de los miércoles a través de la palabra del Señor y vamos a estar atentos a lo que Él tiene para decirnos. Así que te invito desde ya a tener la Biblia ahí a tu lado, porque luego de cantar a nuestro Dios vamos a abrir su palabra, la palabra de nuestro Dios, y a escuchar lo que Él tiene para enseñarnos en esta noche. Bienvenidos, cantemos, mis hermanos. Buenas noches, hermanos, es una bendición poder reunirnos para alabar a nuestro Dios. En este miércoles de estudio bíblico vamos a empezar cantando esta alabanza que dice: bueno es alabar, oh Señor. Cantamos, hermanos. Y cantarle y decirle que Él es grande y que si ahora estamos acá es porque Él lo ha permitido así, porque Él con su poder ha hecho que todo lo que pase sea para nuestro bien. Aunque a veces no entendemos, ¿cierto?, lo que pasa en nuestra vida y a nuestro alrededor, el Señor tiene un propósito para eso. Es aquel Dios poderoso, aquel Dios que creó los cielos y la tierra, aquel Dios al que le cantamos y le alabamos. Cantemos, hermanos, esta alabanza que dice: Dios poderoso. ¿Quién sino el Señor? Las estrellas creó y su luz limitó.
puede salvar. ¿Quién sino el Señor limpiará el pecado con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, en ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh grandioso. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh grandioso, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, en ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh por siempre y siempre, por siempre y siempre, amén. Qué hermoso es poder alabar a nuestro Dios y decirle: Señor, tú eres aquel Dios poderoso, aquel que gobierna la creación, aquel que dice y debe ser hecho, ¿sí? Así que también, ¿por qué nosotros no obedecer a lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche? Vamos a inclinar nuestro rostro, mis hermanos, y vamos a orar. Padre, tú eres bueno con nosotros, tú nos das el privilegio de poder reunirnos un miércoles más para escuchar tu palabra. Te agradecemos porque has permitido que tengamos la libertad, Señor, de abrir tu palabra, Señor, y no ser perseguidos, Padre. Gracias por esa gran bendición, pero también pedimos por aquellos que están escuchando tu palabra, aquellos que están predicando tu palabra en lugares que son de difícil acceso, Señor, donde por tener una Biblia son perseguidos y muchas veces hasta muertos, Señor. Pero nosotros tenemos acá esta bendición y pedimos que podamos aprovechar, Señor, ahora el tiempo para poder escucharte hablar, para poder escuchar lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Te agradecemos, Padre, por tus bondades y por todo lo que tienes para nosotros en esta noche. Queremos disponer nuestro corazón y que sea tu Espíritu el que nos ayude a entender lo que quieres decirnos y que al terminar, Señor, podamos ponerlo en práctica. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Qué hermoso, mis hermanos, poder alabar a nuestro Dios, poder ver también que aquel Dios poderoso envió a su Hijo Cristo a morir por nosotros. Y cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, dice que el Señor nos dio vida juntamente con Cristo, porque Él llevó nuestra culpa y ahora podemos cantar alegres agradeciendo a nuestro Dios este himno que dice: mi culpa Él llevó. Cantamos. Cansado
Qué hermoso es poder alabar a nuestro Dios. Les invito, mis hermanos, a que podamos disponer nuestro corazón a escuchar la palabra de Dios. Gracias a nuestro Padre del Cielo que nos permite cantar. Vamos a abrir su palabra. Y te pido por favor que tomes la Biblia y puedas abrir conmigo en Génesis capítulo 9. Vamos a continuar con la lectura de la palabra del Señor ahí en Génesis capítulo 9. Vamos a estar dando lectura los versículos desde el 18, ¿sí? Génesis capítulo 9, versículo 18 hasta Génesis capítulo 10, versículo 32. Eso es lo que vamos a leer en esta noche, ¿sí? Génesis capítulo 9, desde el versículo 18 hasta Génesis capítulo 10, versículo 32. O sea, todo el capítulo 10. Entonces, leemos la palabra del Señor. Génesis, vamos a leer en el capítulo 9, versículos desde el 18. Vamos a leer hasta el 29. Dice así la palabra del Señor. Génesis 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Versículo 24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Dios del cielo, Santo Padre, queremos darte las gracias por permitirnos abrir tu palabra y leerla. Rey soberano, gracias Dios, porque nos permites continuar, Señor, con la lectura del libro de Génesis, Señor. Habla a nuestras vidas en esta noche. Rey soberano, te damos gracias, Padre, por el material que nos estás permitiendo revisar, Señor. Se llama Seamos Básicos y es de nuestro hermano Warren Wiersbe. Te doy gracias, Padre, por este material que está basado en tu palabra, Señor. Habla a nuestras vidas en esta noche y danos, Padre, siempre la sabiduría para poner por obra tu palabra. Dios eterno, ayúdanos a reflejar tu amor a todas aquellas personas que tengamos a nuestro alrededor, Señor. Padre eterno, gracias por alumbrar nuestras vidas con la luz de Cristo. Gracias por salvarnos y darnos el regalo de la vida eterna. Estamos muy agradecidos por esto y pedimos ahora mismo de tu sabiduría para entender tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Capítulo 11 de Seamos Básicos, y nuestro hermano Warren Wiersbe lo ha titulado El resto de la historia. Capítulo 11 está basado en Génesis capítulo 9 versículo 18 hasta Génesis capítulo 10 versículos 32. Ahora, continuando con esta lección 11 entonces, que nuestro hermano Wiersbe le titula El resto de la historia, quiero decirte que debemos tener muy claro que cuando Dios escribe la historia, Él lo sabe todo y de todos. Él
conoce absolutamente todo. Nada le es oculto ante sus ojos. Siempre Dios dice la verdad y lo hace por nuestro propio bien. Y sabes, la historia de Noé y su familia se mueve ahora del arco iris a las sombras. Y tú vas a ver el porqué de esto. Mira, y vamos a contemplar acá los vergonzosos pecados de un gran hombre de fe. Este hombre era Noé. Un hombre que caminó con Dios, un hombre que le creyó a Dios, un hombre que se atrevió a obedecerle cuando todos los demás, un hombre que se atrevió a obedecer a Dios cuando todos los demás le desobedecían. Noé le creyó a Dios y obedeció, pero este hombre también falló al Señor. También le falló. Ahora, usted y yo como creyentes no olvidemos la advertencia que el apóstol Pablo nos da ahí en la primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo 12. Y dice que aquel que piense estar firme, mire que no caiga. Lo que vamos a ver en este capítulo, ¿sí? Lo que vamos a ver acá, en realidad debe tenernos muy atentos. No creas que porque estás firme en la fe no vas a llegar a fallar, no vas a llegar a caer. Te puede pasar. En un momento de descuido puedes llegar a fallarle a tu Señor. Y sabes, Noé jamás pensó que esto le ocurriría. Él no planificó hacer algo como esto. Pero sabes, quiero que veamos acá entonces, como primer punto, una tragedia familiar. Mira esto, acá en los versículos desde el 18 hasta el 23, tú vas a encontrar esto, una tragedia familiar. Ya leímos acá. Pero mira, de Noé y sus hijos se multiplicó y se esparció toda la familia a lo largo de la tierra. Y quiero que mires acá entonces. Lo primero en esta tragedia familiar es el deshonor. Mira versículo 20 y 21. Versículo 20 y 21 del capítulo 9. Dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Mira acá, al convertirse en agricultor, pues Noé estaba siguiendo la vocación de su padre Lamec. ¿Recuerdas? Ahora ellos además también eran cazadores. Pero acá, al convertirse en agricultor, Noé sigue la vocación de su padre Lamec. Y aunque la Biblia condena la borrachera, pues no condena el cultivo de uvas y el comer uvas. La Biblia no condena esto. Sí condena la borrachera. Mira, las uvas, las pasas y el vino eran elementos importantes en la dieta de los pueblos orientales. De hecho, en la sociedad del Antiguo Testamento, el vino se usaba inclusive para los sacrificios. Y tú puedes verlo ahí en el libro de Levítico. Levítico capítulo 23 y versículo 13. Ahora, aquí esta es la primera mención del vino en la Escritura. Pero la fabricación del vino se realizó aún antes del diluvio. Y ciertamente Noé sabía lo que le provocaría tomar vino en exceso. Él sabía que esto le iba a llevar a una embriaguez. Él conocía todo esto. Ahora, tanto su embriaguez como su desnudez eran vergonzosas. Y sabes, en muchas ocasiones estas cosas van juntas. Embriaguez y desnudez van juntas. Y podemos verlo ahí en Génesis 19, 30 al 38. O en Habacuc capítulo 2 versículos 15 y 16. Tú puedes ver entonces que estas dos cosas, embriaguez y desnudez, van juntas. Mira, el alcohol no es un estimulante. Más bien, el alcohol es un narcótico. Y cuando el cerebro está afectado por el alcohol, la persona pierde el control de sí misma. Por lo menos, Noé estaba en su propia tienda cuando esto sucedió.
y no estaba en público. Pero al considerar quién era él, ¿recuerdas quién era él? Un pregonero de justicia, y lo que había hecho, salvar a su familia de la muerte, su pecado se torna aún más repulsivo. ¿Sabes? La Biblia no perdona, no disculpa los pecados de los santos, sino que más bien hace mención de ellos como advertencias para que nosotros no hagamos lo mismo, como dice Pablo ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos del 6 al 13. Y sabes, Spurgeon dijo: Dios nunca deja que sus hijos pequen con éxito. Siempre hay que pagar un precio. Seguramente Noé no planeó emborracharse y dejar su cuerpo al desnudo. Él no planeó esto. Pero aquel que piense estar firme, mire que no caiga. Ten cuidado. Tal vez tú dices: yo estoy bien, he obedecido a Dios, he caminado con el Señor, vivo para Dios y lo que hago es honrarle a Él, así que estoy firme. Cuidado, cuidado. No vivas de victorias pasadas. Cada día necesitamos agarrarnos del Señor para poder estar de pie un día más. Así que cada día que empieza, encomiéndate al Señor, vístete de esa armadura que el Señor ha provisto, para que cuando acabe el día malo estemos firmes. Y cuando termine un día, llega ahí en tu habitación y dile: Señor, gracias porque me has sostenido un día más. ¿Sí? Entonces mira, quiero que veamos acá en este párrafo también, ya vimos el deshonor, mira la falta de respeto, versículo 22. Génesis 9, 22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Mira acá la falta de respeto, el deshonrar a su padre. ¿Sabes? Acá vemos que Cam no debió entrar a la tienda de su padre sin ser invitado. No debió entrar. Tal vez llamó a su padre y no recibió respuesta. Y de pronto él se preocupó por su padre. Tal vez estaría enfermo, tal vez le dio un infarto y murió. Él estaba preocupado. ¿Acaso sabía que su padre estaría tomando vino? Mira, estas son algunas preguntas que el texto no responde, así que no podemos especular al respecto. Pero una cosa sí es cierta: Cam fue irrespetuoso con su padre en aquello que hizo. ¿Y sabes? La manera como las personas responden al pecado y la vergüenza de otros es una indicación de cómo es su carácter. De cómo es su carácter. Te repito esto: la manera como las personas responden al pecado y la vergüenza de otros es una indicación de cómo es su carácter. Cam debió haber cubierto el cuerpo de su padre sin decirlo a nadie, pero en lugar de esto parece haberse divertido con aquello que vio. Y después se lo contó a sus hermanos de una manera insolente. Y todavía Moisés no había dicho: honra a tu padre y a tu madre. Este es un mandamiento que aparece en Éxodo 20:12. Todavía no se había dicho esto. Pero seguramente ese impulso es natural en los hijos y debió haber estado presente en el corazón de Cam. ¿Por qué un hijo tendría tal falta de respeto hacia su padre? Tal vez había resentimientos en su corazón. No lo sabemos. Pero por lo que hizo Cam, él reveló tener una debilidad en su carácter que también podría hacerse notoria en sus descendientes. Una debilidad en su carácter. Mira, has visto el deshonor, la falta de respeto. También veamos acá decencia. Mira el versículo 3. Y vas a ver ahí la decencia. Versículo 23. Dice: entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. ¿Ves la decencia? En lugar de reírse como lo hizo Cam y acudir al sitio para ver la humillante escena, Sem y Jafet mostraron su amor para con su padre poniéndolo en práctica.
Recuerda lo que dice Proverbios 10:12. Dice que el amor cubrirá todas las faltas. Los hermanos pusieron ropa sobre sus hombros y para cubrir el cuerpo desnudo de su padre, ellos entraron a la tienda caminando hacia atrás y su mirada desviada. Es así como entraron ellos. Proverbios también dice que el que cubre la falta busca amistad. Mira, qué interesante. El amor no limpia el pecado, porque solamente la sangre de Cristo puede hacer eso, según primera carta de Juan 1:7. El amor tampoco condona el pecado, porque el amor desea lo mejor de Dios para otros. Pero ¿sabes lo que sí hace el amor? Lo que hace es cubrir el pecado. El amor cubre el pecado, no va de un lado para otro exponiendo el pecado y alentando a otros para difundir la mala noticia. Eso no hace el amor. Entonces tú puedes ver acá, puedes notar cómo Cam no tenía amor para su padre. Él miró la desnudez y lo disfrutó y lo ridiculizó y fue corriendo a contar a sus hermanos. Pero estos hermanos, Sem y Jafet, sí tenían amor para su padre y no vieron la desnudez, sino que lo cubrieron. Mira, qué interesante entonces. Tú puedes ver acá, qué bueno es ver la actitud de estos dos hombres, estos dos hijos. Y cuando la gente peca, nosotros nos enteramos. Cuando la gente peca y nosotros nos enteramos, ¿sabes? Nuestra tarea consiste en ayudarles a ser restaurados con un espíritu de mansedumbre. Esto enseña Pablo ahí en Gálatas 6. Se ha dicho que el campo de batalla del cristiano, ahí en el campo de batalla del cristiano, muchas veces nosotros los hermanos tendemos a darles de patadas a aquellos que están heridos. En lugar de levantarles y ayudarles a caminar y ayudarles a que se restauren, los pateamos y los hundimos más. Mira, es tremendo esto. Tenemos que reconocer que con demasiada frecuencia esto es lo que hacemos. Patear a nuestros hermanos heridos en vez de levantarlos para que continúen su camino. Y antes de condenar a otros, debemos considerarnos a nosotros mismos, porque todos somos candidatos a caer en conductas impropias para un cristiano. Podemos caer. Así que si estás firme, ten cuidado. Puedes ser el próximo. Agárrate fuerte del Señor cada día. Pero aquí, a más de decencia, también podemos observar una profecía familiar. Y mira los versículos del 24 al 29, que ya los leímos. Leamos el 24. Dice: y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y vemos lo que siguió diciendo luego. Y ahora, cuando Noé se despertó de su borrachera, seguramente estaba avergonzado por lo que había hecho. ¿Cómo no? Se sentía avergonzado por lo que había hecho, pero también se sorprendió al verse cubierto por ropa. Y claro, seguramente se inquietó al ver que estaba con ropa, ¿sí? Y se preguntó de pronto qué había pasado en la tienda mientras él estaba dormido. Lo más lógico era hablar con Jafet, su primogénito, y seguramente le contaron lo que Cam había hecho. Estas palabras son el único pronunciamiento de Noé que se encuentra en las Escrituras. Es lamentable que este pequeño discurso sea rotulado como una maldición. Por lo que Noé dijo es la profecía de un padre con respecto a sus hijos y a sus nietos. Eso es lo que podemos observar acá. Mira, la palabra maldición se emplea solamente una vez, pero se dirige a Canaán, el hijo menor de Cam, y no a Cam mismo. Y esto sugiere que Noé estaba describiendo el futuro de sus hijos y de uno de sus nietos sobre la base de lo que había visto en el carácter de ellos, muy parecido a lo que habría de hacer Jacob antes de morir ahí en Génesis 49.
En el versículo 25, mira, observamos Canaán, servidumbre. Mira el versículo 25. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. La servidumbre. Y si Noé hubiera querido pronunciar una maldición, esta hubiera estado dirigida a Cam, el hijo que había pecado contra su padre. Pero en lugar de eso, se menciona 3 veces a Canaán. Y posteriormente hubo un principio en la ley judía que los hijos no podían ser castigados por los pecados de su padre. Y lo podemos ver en Deuteronomio 24:16 y en Ezequiel 18 del 1 al 4. Mirando a los siglos venideros, Noé predijo 3 veces que los descendientes de Canaán se convertirían en los siervos más despreciables y viles. Es difícil describir la decadencia moral de la sociedad cananita, especialmente en sus prácticas religiosas, pero las leyes dadas en Levítico 18 nos pueden dar una idea de cómo vivían aquellos cananitas. Dios advirtió a los judíos que no imitaran la conducta pecaminosa de los cananitas, que no vivieran como vivían ellos. Eso es lo que Dios les había dicho, que no vivan como viven los cananeos, sino más bien que destruyeran todo lo que pudiera tentarlos a desviarlos en esa dirección. Puedes verlo ahí en Deuteronomio 7. Mira, es necesario aclarar 2 concepciones erróneas. Primero, los descendientes de Cam no eran miembros de alguna raza negra, sino que eran caucásicos. Así que no hay ninguna base para la llamada maldición de Canaán. No hay ninguna base como punto de partida para la institución de la esclavitud. No hay ninguna base para esto. Pensar que era de raza negra o que eran esclavos. No hay ninguna base. ¿Sí? Entonces te decía que es necesario aclarar 2 concepciones erróneas. La segunda concepción errónea que debemos aclarar es la siguiente. A pesar de sus malos caminos, algunos de estos pueblos construyeron grandes y avanzadas civilizaciones, incluyendo Babilonia, Asiria y Egipto. En cierto sentido, podemos decir que los descendientes de Cam sirvieron al mundo entero por medio de las ideas y de otros mecanismos que descubrieron y desarrollaron. Al igual que los cainitas, estas naciones estaban dotadas con talentos de crear cosas para este mundo. Ese es el talento que ellos tenían. Ahora, en el versículo 26, observemos a Sem y su enriquecimiento. Mira, versículo 26, dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Mira, ves acá a Sem. Noé no bendijo a Sem directamente, sino que dijo: bendito por Jehová mi Dios sea Sem. Y al hacerlo, Noé le dio la gloria a Dios por lo que él habría de hacer con los descendientes de Sem. Qué bueno es entender esto. Noé reconoció delante de sus hijos que todo lo que Sem llegara a poseer sería un regalo de Dios. Y cualquier bendición que Sem trajera al mundo en el futuro sería causa de la gracia de Dios. Mira versículo 26 una vez más. Y dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem. ¿Puedes verlo? Entonces, Sem es el ancestro de Abraham, quien es el fundador de la nación hebrea. De modo que Noé estaba hablando del pueblo judío. El Señor le dio a Abraham la promesa de que enriquecería espiritualmente al pueblo judío. Más adelante en Génesis 12 del 1 al 3 puedes verlo. Y es a través del pueblo de Israel que contamos con un conocimiento del Dios verdadero. Es a través del pueblo de Israel que
podemos tener la palabra de Dios escrita, y también es a través del pueblo de Israel que tenemos al Salvador Jesucristo, quien nació en Belén de la tribu de Judá. Y sabes, en hebreo, Sem significa nombre. Qué interesante saber esto, significa nombre. Y es el pueblo de Israel el que preservaría el nombre del Señor. Sem fue el segundo hijo que le nació a Noé. Segundo hijo. Pero en todos los lugares donde se nombra a los hijos de Noé, el nombre de Sem ocupa el primer lugar. Y puedes verlo ahí en Génesis 5:32, en Génesis 6:10 o en Génesis 9:18. Mira, este es otro ejemplo en Génesis de la gracia de Dios que elige al segundo hijo a la condición de primogénito. ¿Y recuerdas? Dios escogió a Abel en lugar de Caín, a Isaac en lugar de Ismael. Escogió también ahí a Jacob en lugar de Esaú. Esa es la gracia de Dios. Y en el versículo 27 del capítulo 9 también podemos observar a Jafet y su engrandecimiento. Mira por favor ahí, versículo 27. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Puedes ver acá Jafet y su engrandecimiento. Él fue el ancestro de las naciones gentiles. Los descendientes de Cam cimentaron grandes civilizaciones en el oriente, y los semitas se instalaron en la tierra de Canaán y en territorios de alrededor. Pero los descendientes de Jafet se esparcieron mucho más lejos que sus parientes y llegaron incluso a lo que conocemos hoy como Asiria Menor y Europa. Fueron un pueblo que se multiplicaría al punto de tener que salir a ocupar nuevos territorios. Sin embargo, mientras los descendientes de Jafet tuvieron éxito en sus conquistas cuando se trataba de cosas espirituales, tendrían que depender siempre de Sem. Dios es el Dios de Sem, y los descendientes de Jafet encontrarían a Dios en las tiendas de Sem. Eso es lo que leíste tú acá. Israel fue escogido por Dios para hacer luz a las naciones. Puedes leerlo en Isaías 42:6. ¿Sí? No debemos olvidar esto, que Israel fue escogido para hacer luz para las naciones. Y tampoco nos olvidemos que la salvación viene de los judíos, según Juan 4:22. Pero es triste decirlo, pero la nación de Israel falló al testificar a los gentiles para que ellos pudieran creer en el Dios vivo y verdadero. Falló en cumplir esta tarea. Y cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, Él trajo luz para los gentiles. Y los apóstoles y la iglesia primitiva también llevaron luz a las naciones gentiles, la luz de Cristo. Y sabes, en la iglesia del primer siglo habían representantes de cada uno de los hijos de Noé. Y había ahí un tesorero etíope descendiente de Cam. Puedes verlo en Hechos 8:20. Estaba Pablo, que era un descendiente de Sem. Puedes verlo en Hechos capítulo 9. Pero también estaba Cornelio y su familia, que ellos eran descendientes de Jafet. Puedes verlo en Hechos capítulo 10. Noé vivió 3 siglos y medio más todavía, y contamos con todas las razones para creer que caminó con Dios y que le sirvió fielmente. Ahora, en lo que respecta al registro bíblico, cayó una vez. Cayó. Y ciertamente se arrepintió y el Señor le perdonó de su pecado. Le perdonó su pecado. Y en nuestro andar con Dios, subimos a las cumbres y algunas veces descendemos a los valles. Algunas veces caminamos fielmente con el Señor y a veces tenemos bajones, baches, donde a veces nos desanimamos. Y ahí necesitamos el ser levantados por otros hermanos, el ser fortalecidos, no el que nos aplasten y nos hundan, sino el que nos levanten. Puedes ver acá a Noé,
caminó fielmente con el Señor, pero pecó. Tuvo un bache espiritual ahí donde necesitó luego restauración. Y seguramente se reconcilió con el Señor, pidió perdón y Dios le perdonó. Y es así en nuestro andar con Dios. Momentos en los que estamos arriba, pero otros momentos que estamos en el valle. Y ahí necesitamos de una mano, hermana, que nos levante. ¿Sí? Entonces, mira, hemos visto acá una tragedia familiar. Ahora te invito a ver un legado familiar. Lo encuentras en Génesis capítulo 10, versículos del 1 al 32. Y el propósito de este capítulo es explicar cómo fue repoblada la tierra después del diluvio con los descendientes de los 3 hijos de Noé. Antes de sacar algunas lecciones de este capítulo, necesitamos atender a una serie de advertencias. Y en primer lugar, la lista no es una genealogía típica que se limita a dar únicamente los nombres de los descendientes. El escritor nos recuerda que estos pueblos de la antigüedad tendrían sus propias familias, sus propias lenguas y naciones. Puedes verlo ahí en el capítulo 10, versículo 31. Una segunda advertencia es que no se trata de una lista completa. Eso también necesitamos saber, porque hay algunos nombres que no constan acá. Pero una tercera advertencia, ¿sí? En tercer lugar, es difícil identificar alguna de estas naciones y asignarles nombres modernos. No podemos hacer esto. A través de los siglos, las naciones pueden cambiar sus nombres, pueden trasladarse a diferentes lugares y modificar su lenguaje e incluso alterar su composición racial mediante un cruce de matrimonios. ¿Sí? Con estas advertencias, ahora en los versículos del 2 al 5, observemos los descendientes de Jafet. Versículos del 2 al 5. Vamos a leer del 1 al 5 más bien. Si dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. ¿A quiénes les nacieron hijos después del diluvio? Mira, versículo 2 del capítulo 10 de Génesis dice, los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Mira, Jafet es el ancestro de las naciones gentiles que se ubicaron al norte y el occidente de la tierra de Canaán. Estas corresponden a las naciones distantes, a aquellos países que representan los confines de la tierra para la civilización humana que era conocida, al judío prometido del Antiguo Testamento también. Ahora, mira los descendientes de Cam. Y tú los encuentras en los versículos desde el 6 hasta el 20. Ahí están los descendientes de Cam. Y los descendientes de Cam se ubicaron en el área que hoy identificamos como Egipto, Palestina, Sudán, Arabia Saudita y Yemen. En este punto de la lista se abre un paréntesis para descubrir a un hombre famoso. Y este hombre se llamaba Nimrod, el fundador de un gran imperio. Tú puedes ver los versículos del 8 al 12. Dice ahí claramente, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Accad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande.
Puedes ver aquí a este hombre Nimrod. Se menciona a él porque las naciones que fundó jugaron ahí un papel muy importante en la historia de Israel, y también porque una de ellas, llamada Babel, está incluida en la siguiente sección de Génesis. Lo veremos más adelante. Babel, ¿recuerdas la torre de Babel? ¿Sí? Entonces, a Nimrod se le llama primer poderoso de la tierra y vigoroso cazador delante de Jehová. ¿Lo viste ahí? Versículos 8 y 9. Y la palabra que aquí se traduce poderoso hace referencia a un campeón, alguien que es superior en fuerza y en coraje. La imagen de Nimrod no corresponde a alguien que practica la caza como un deporte, sino más bien a un tirano que conquistaba cruelmente a otros hombres para establecer su imperio. Mira, en los versículos del 21 al 31, en cambio observamos a los descendientes de Sem. Quiero que veas el versículo 21. Dice lo siguiente, versículo 21. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. ¿Sí? Y tú puedes ver aquí, los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lu y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y Mas. El 24 dice, Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Heber. Y Heber le nacieron dos hijos, el nombre de uno era Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, Asarmabet, Gera, Adoram, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avila y Jobat. Todos estos fueron hijos de Joctán. 30. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias y sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Puedes ver acá a los descendientes de Sem entonces. Y Sem se menciona usualmente en primer lugar, pero en esta ocasión su nombre va en último lugar en la lista, para que la narración pueda proseguir directamente a la historia de Babel y a la genealogía de Abraham, quien descendía de Sem. Se menciona a 5 hijos, pero se hace énfasis en la genealogía de Arfaxad. ¿Lo notaste? Arfaxad. Porque él fue el abuelo de Heber, ahí en el versículo 24. Y Abraham, el padre de la nación hebrea, descendía de la línea de Heber. Y su historia empieza en el capítulo 12. Pero a pesar de déspotas como Nimrod, recordemos que Jehová es el Dios de la geografía y de la historia. Él está en control de todo. Lo que Dios promete lo cumple. Y la profecía de Noé acerca de sus hijos se hizo realidad. A pesar de todas las diferencias externas, todas las naciones pertenecían a la misma familia humana. Dios nos hizo a todos de una sangre. Y ninguna raza ni pueblo puede pretender ser superior a ninguna otra raza o pueblo. Todos somos iguales. Mientras que en su providencia Dios ha permitido que algunas naciones tengan un mayor progreso económico o político, sus logros no demuestran que sean mejores que los demás. No, para nada. Mira Proverbios 22:2. ¿Sabes? Dios tiene un propósito para que lo cumplan las naciones. Y desde el capítulo 12 en adelante, Israel ocupará el centro del escenario. Pero Dios también utilizó a Egipto, también utilizó a Babilonia, también utilizó a Asiria, Medo-Persia y Roma para realizar sus propósitos con referencia al pueblo judío. ¿Sabes? Dios puede usar gobernantes paganos
como fue Nabucodonosor. Dios usó a Ciro, a Darío, incluso utilizó a Augusto César para cumplir los planes que Dios había tenido establecidos. Y Dios se interesa en todas las naciones, y los 3 hijos de Noé fueron un legado bien mezclado al mundo. Pero el Señor de las naciones seguía y sigue al mando de la historia, sigue siendo su historia. Dios sigue en control. Y el Rey de Reyes y Señor de Señores sigue en control de todas las cosas. ¿Cómo no alabarle por permitirnos ser parte de su creación? Es Dios quien pone y quien quita reyes. Y tú puedes ver acá a los descendientes, todo un legado familiar. Dios tenía en control y lo que Dios prometió lo cumplió. Y sabes, Dios puede usar. La historia se sigue escribiendo y es la historia de Dios. Dios sigue teniendo el control como en aquel tiempo también lo tiene hoy. Ese es nuestro Dios, el Dios que se merece toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Así terminamos este capítulo 11 de Seamos Básicos, el resto de la historia. Y la historia que se sigue escribiendo es la historia de Dios. Le pertenece a Él y tú y yo somos parte de esa historia. Te invito a que podamos adorar a aquel Dios todopoderoso. Y si piensas estar firme, mira que no caigas. Ten cuidado. Y si has caído, ahora mismo donde estás, es tiempo para que te reconcilies con el Señor, para que le pidas perdón por tu pecado. Noé pidió perdón y fue restaurado con el Señor. Pídele perdón a Dios ahora mismo donde estás. Oremos juntos. Rey soberano, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios, por esta porción que hemos leído en esta noche, Señor. Padre, podemos ver a un hombre que caminó contigo como Noé, cayendo en pecado. Ayúdanos, Señor. Anhelamos, Padre, caminar de tu lado, Padre, caminar de tu mano, Señor. Amado Dios, gracias por sostenernos y mantenernos firmes. Ayúdanos a seguir caminando contigo, Señor. Padre, oro por mis hermanos, Padre, ahora mismo por aquellos que nos están acompañando y que reconocen que te han fallado. Perdona sus pecados, Señor. Ayúdales, Padre, a levantarse y a que puedan seguir caminando de tu mano, Señor. Ayúdalos, por favor. Restaura sus vidas. Que ellos puedan sentir tu abrazo, Señor, para que puedan seguir caminando contigo, honrándote con su forma de vida, Señor. Gracias por este tiempo. Ayúdanos a poner por obra tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a honrar, Señor, a nuestros padres. Ayúdanos, por favor. Te pido todo esto, soberano Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Gracias por la bendición que el Señor nos da de poder leer su palabra. Que tengan una buena noche, que puedan descansar y pues que cada día seamos agradecidos por lo que el Señor hace en nuestras vidas. Nos despedimos cantando. Que Dios nos bendiga. Qué bendición escuchar lo que el Señor tenía para nosotros. Ahora vamos a despedirnos cantando esta alabanza que dice: Señor, tú eres grande, tus obras son grandes y por eso te alabamos, por derramar también sobre nosotros ese gran amor para poder nosotros experimentar esa salvación. Cantamos entonces esta alabanza que dice: bueno es alabar. Buenos
mis hermanos, les agradecemos por habernos acompañado. Que tengan una linda noche. Bendiciones.